Estamos en el Evangelio de Juan y continuaremos con los siguientes capítulos de este Evangelio. Estamos terminando el último versículo del capítulo 7 e iniciando el capítulo 8, que habla del pasaje de la mujer adúltera. Y a veces podemos decir, ay, este pasaje como que estaba hablando de otra cosa y como que no encaja aquí, pero vamos a ver que todo tiene un propósito, ¿no? Entonces voy a leer este pasaje. Antes voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias que nos has permitido nuevamente podernos conectar a la distancia, Padre. Te queremos agradecer también, Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones con las que tú cada día nos bendices. Gracias por la oportunidad que tuvo Cari de ir de viaje a ese evento y pues regresar con bien, Señor. Gracias porque le permitiste hacerlo. Gracias, Señor, porque tú cuidas todos los detalles en nuestras vidas. Te queremos pedir que esta mañana pues entendamos bien el mensaje que vamos a ver. Y te queremos pedir también, Padre, que pues por tu protección y tu guía en cada momento de nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces leo ese capítulo que vamos a ver, que es Juan 7, 53 al capítulo 8, versículo 11. Entonces, es el final del capítulo 7, que dice, es el pasaje de la mujer adúltera, como les decía. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, entonces vamos a estar viendo estos versículos uno por uno. Entonces, hay mucha evidencia, tanto interna como externa, de que este pasaje de la mujer adúltera no haya sido escrito por Juan y que haya sido insertado después, porque la narración, como les decía, pues parece como que no encaja, no encuadra muy bien en los pasajes anteriores en los que Jesús está diciendo que Él es el agua que sí satisface. Y en los siguientes pasajes que vamos a ver, los siguientes versículos que veremos la semana entrante, Dios mediante, en donde está diciendo Jesús que es la luz del mundo. Y entre estos pasajes está el de la mujer adúltera. Podemos pensar que pues no cuadran y que tanto el pasaje del agua como el de la luz están de alguna manera ligados por la frase otra vez, como vemos en el capítulo
8:12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ahí en medio de estos dos está el de la mujer adúltera. Y vamos a iniciar viendo, recordando qué decía Jesús en cuanto a que era el pan de vida. Y esa agua viva también. Entonces vamos, por favor, al capítulo 7, versículo 37, en donde nos está diciendo que Él es el agua que sí satisface. Juan 7:37, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vimos también cómo las reacciones que la gente tuvo ante estas palabras fueron de diferente manera. Lo vimos en el estudio anterior. Unos estaban convencidos, otros los contrarios, como siempre, los hostiles, otros confundidos. Y la reacción que tuvieron los líderes religiosos. Entonces aquí Jesús, en ese ritual que se hacía el último día de la fiesta de los tabernáculos, se derramaba agua en el templo. Y es en este momento en que Jesús está hablando, ¿sí? En esa fiesta, recordemos que duraba 7 días la fiesta de los tabernáculos y que se construían como enramadas para que la gente estuviera ahí en memoria para recordar cómo habían tenido la protección de Dios durante su peregrinaje en el desierto. Y Dios los había cuidado todo ese tiempo. Y el último día de la fiesta, el sacerdote, en un recipiente de oro que se llenaba con agua de un estanque, del estanque de Siloé, era llevado al templo en una procesión. Todos iban ahí en esa procesión. Y al llegar a la puerta en el atrio del templo, se daban 3 toques de trompeta y se recitaba un pasaje de Isaías, mientras la multitud observaba. Y el sacerdote derramaba esa agua, mientras había cantos, derramaba en el agua como un sacrificio a Dios especial y como un símbolo, como les decía, de la protección de Dios, ¿sí? Luego, en los siguientes pasajes que están después de la mujer adúltera, es cuando Jesús habla de que es la luz del mundo, usando otro ritual que veremos, en el cual usaban unas antorchas encendidas, pero eso lo veremos la siguiente semana. No quiero ahorita meterme con las antorchas, nos vamos a quedar nada más en este pasaje de la mujer. Entonces, estos 2 pasajes, el del agua, que sí satisface, como nos lo había dicho Jesús, cuadran juntos y están ligados, porque vemos que si nos vamos a los últimos versículos del 7 y lo conectamos con el versículo 12 del capítulo 8, que veremos, se conectan y dice otra vez, están unidos por esa frase. Y el capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Y es en medio de estos pasajes el que vamos a ver hoy, de la mujer adúltera. Además, curiosamente, en este pasaje de la mujer adúltera, el vocabulario, pues parece no ser el de Juan. Es donde Juan menciona solo aquí a los escribas y a los fariseos juntos. Está en el capítulo 8, versículo 3, que dice,
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿sí? Ahí está mencionando a ambos, escribas y fariseos. Y Juan no menciona el monte de los olivos en otros versículos, sino solo aquí, que vemos en el capítulo 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos, pero pues de alguna manera Dios ha permitido que este pasaje esté aquí en nuestro estudio y que esté, permítanme, de alguna manera Dios ha permitido esto. Es por eso que lo vamos a estudiar, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, que el pasaje está aquí, que no se borró, que no se quitó. ¿Y por qué lo mantendrían, no? Hubo discusiones de que si ese pasaje hablaba serio acerca del adulterio, que era muy suave al tratar ese tema, pero si no fuera así, pues no estaría. Y para nosotros lo que nos interesa es que aquí está en la Biblia, y eso es lo importante. Dios así lo permitió. Y la figura central en este pasaje no es la mujer adúltera o los hipócritas religiosos, sino Jesús mismo. Jesús mismo es la figura central, el personaje principal, donde vamos a ver su humildad, su sabiduría, la acusación y el perdón. Entonces, para empezar, vamos a ver la humildad, y esto lo vemos en el versículo 53 del capítulo 7, donde vemos que dice, cada uno se fue a su casa. En estos versículos anteriores habíamos visto cómo los líderes religiosos habían tratado de prender a Jesús y cómo en el último día de la fiesta se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y vimos las reacciones que habían tenido estas personas. Y bueno, todos se fueron a la casa, a su casa. Y Jesús, ¿a dónde se iba? Se fue quizá a dormir a casa de María, Marta y Lázaro, que eran sus amigos y que vivían al lado del Monte de los Olivos, porque Jesús no tenía algo propio donde reposar su cabeza. Y esto lo vemos en Lucas 9:58. Lucas capítulo 9, versículo 58, que dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y en Filipenses, vamos a capítulo 2 de Filipenses, y vamos a leer, por favor, desde el versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, 7 y 8. En donde dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se despojó a sí mismo para convertirse en hombre. Y Cristo no fue solo Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos de la humanidad, las mismas debilidades, las necesidades. Él se convirtió en la versión humana de Dios, con una total humildad. Vamos al capítulo 2, versículo 7 de Lucas, por favor. Lucas 2, 7, que dice, y dio a luz
a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Desde que nació fue esa humildad, ¿sí? Jesús nació en un pesebre, un lugar oscuro, sucio. No era la atmósfera para el nacimiento del Mesías, no era un ambiente real, no nació en un palacio, sino en un pesebre, en una cueva, en donde el pesebre donde se alimentaban los animales, ¿sí? El rey de reyes no recibía ni las más mínimas bienvenidas. Y lo vemos Juan 1:1 también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es totalmente humano y también totalmente divino. Él tomó la humanidad y vivió como hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero vivió como hombre y siempre, como vimos en los versículos anteriores, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, volviendo al pasaje de la fiesta de los tabernáculos, ese mismo día vimos que Jesús se había levantado, alzando la voz para que todos lo vieran y enseñaba. Y su enseñanza era poderosa. Jesús no necesitaba anunciarse y de seguro el templo estaba lleno para escuchar sus enseñanzas. Vamos a Lucas 4:22, por favor. Lucas 4:22, que dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y vamos a Juan 7:28 y 29, por favor. Juan 7, versículo 28 y 29, que dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. La humildad que tenía Jesús no necesitaba promociones ni anuncios, ni cobraba por sus enseñanzas, y él tenía mucha popularidad. Con eso, ahí vemos toda esa humildad, que nunca hacía alarde de las cosas que le enseñaba. Vamos a ver también la sabiduría de Jesús. Y esto, vamos al capítulo 8 de Juan, versículos 2 al 8. Capítulo 8 de Juan, versículo 2 a 8. Que ya lo leímos, lo repito. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y él, sentado, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Sí? Jesús estaba enseñando en el templo cuando fue abruptamente interrumpido por los escribas y los fariseos, que siempre estuvieron hostiles a Jesús, con una sola excepción: Nicodemo.
Nicodemo, ¿recuerdan quién era Nicodemo? Que también pertenecía al Sanedrín, pero que él sí había seguido a Jesús y sí era como cristiano de la secreta, y solo otros judíos también creerían en Jesús, pero ya después. Vamos a Hechos 15:5, por favor. Hechos 15:5, que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Algunos cristianos judíos insistían en que los gentiles debían obtener la salvación cumpliendo la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, que no podían ser salvos si ellos no primero se circuncidaban y cumplían con la ley de Moisés, y después podían ser salvos. ¿Sí? Cuando la salvación es por gracia, por medio de la fe total y exclusiva en Cristo, no tenían que andar cumpliendo con otras cosas antes, ¿sí? Incluyendo, vemos también como otro judío en serio, que viene a Cristo es precisamente Saulo de Tarso, que será el gran Pablo, ¿verdad? Que está en Gálatas 1:14, en donde Saulo está diciendo después, que está dando como su testimonio, y está diciendo cómo era él, y dice Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos de su tiempo y cumplía escrupulosamente la ley y era un fuerte perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión, fue celosísimo en guardar la ley más que los mismos judaizantes, y superaba a muchos en conocimientos y prácticas religiosas, cumplía todo. Pero cuando se encuentra con Jesús, su vida cambió y canalizó toda su energía y todos sus esfuerzos, toda su vida, en la edificación de las iglesias cristianas. Y lo podemos ver en nuestra Biblia, todas esas cartas que él escribió a todas esas iglesias que dejó fundadas en diferentes lugares, en Éfeso, en Filipo, en Galacia, en cantidad de lugares, y cómo estuvo al pendiente de ellas, ¿sí? El cambio que dio. Jesús lo transformó, como nos puede transformar a nosotras, de una vida que tengamos, pues, a veces no muy, un poco difícil, vamos a decir, y como Jesús nos puede transformar, como lo hizo con estos personajes. Dice, los líderes judíos veían la popularidad de Jesús con alarma. Temían perder su influencia con el pueblo. Recordemos que ellos tenían una influencia increíble entre la gente del pueblo, y oían que Jesús estaba enseñando y que la gente lo seguía y que era muy popular, y pues les daba temor perder ellos a esa gente, ¿sí? Además de la reacción que podía tener Roma si el pueblo se rebelaba, porque los líderes religiosos sabían que si Jesús seguía enseñando y la gente lo seguía y de alguna manera sí se causaba alboroto, los romanos los castigarían, porque Roma concedía cierta libertad a los judíos mientras estuvieran tranquilitos y obedientes. Pero pues los milagros de Jesús a menudo se alborotaba la gente, y para los líderes religiosos pues temían que eso desagradase a Roma y pudiera causarles dificultades. Vemos en Juan 11, 47 y 48, por favor. Juan 11, 47 y 48, que dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús está en ese último día de la fiesta, que está enseñando, ellos llegan empujando ahí a la gente y traen a esta mujer que había sido encontrada en adulterio. O sea, interrumpieron lo que Jesús estaba diciendo y llegaron y mira, aquí esta mujer la encontramos. La ponen en el centro demandando de Jesús una declaración, medio sarcásticamente, ¿no? Que vimos en los versículos del 3 al 5 de Juan 8, que dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Uh-huh. Los líderes judíos no estaban cumpliendo totalmente la ley al arrestar solo a la mujer. La ley exigía que se apedreara a ambas personas involucradas en un adulterio. Y ellos quisieron usar a esta mujer como para hacer caer a Jesús en una trampa. Sí, porque si Jesús decía que no debía apedrearse a la mujer, lo estarían acusando de violar la ley de Moisés. Y si decía que la ejecutaran, lo acusarían frente a los romanos porque a los judíos no se les permitía llevar a cabo ejecuciones. Entonces ellos, basándose en la ley que estaba desde Éxodo 20:14, que vemos que dice, no cometerás adulterio. Entonces decían, vamos a ver qué dice Jesús, ¿no? Lo vamos a hacer caer en trampa. Y esto de no cometerás adulterio que está en Éxodo 20:14 era aplicable tanto a hombres como a mujeres. Este mandamiento pues protegía la relación en un matrimonio, ¿sí? Porque la pena por infidelidad en una pareja, en un matrimonio, era la muerte y era conocida como tan grande pecado, ¿no? Como lo es hasta ahora, nada más que ahora ya lo vemos como que de otra manera, ¿no? En esta sociedad tan, de alguna manera tan corrompida. Y vemos también que Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿sí? Los mandamientos contra los pecados sexuales eran unos castigos tremendos, extremadamente severos. Dios no toleraba esos actos porque pues quebrantan el compromiso de un matrimonio, destruyen a la familia, afectaban al pueblo, podían propagar enfermedades, bueno, cantidad de consecuencias que, como les decía, en la sociedad actual, esos esos pecados se ven como hasta atractivos, ¿sí? Y no se toman en cuenta las terribles consecuencias negativas que pueden traer. Y todavía Jesús lo había puesto más severo, porque en el Antiguo Testamento pues vemos de no cometerás adulterio y serán apedreados. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos con Jesús cómo es todavía más fuerte, porque vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley del Antiguo Testamento decía
que no se puede tener relaciones sexuales con otra persona que no fuera el cónyuge. Ok. Pero Jesús dice que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona es adulterio mental y es pecado. Jesús enfatizó que si el acto es equivocado, también lo es la intención. Ser fiel al cónyuge con el cuerpo y no con la mente es de alguna manera romper la confianza que es vital en un matrimonio. Y Jesús condena ese deseo deliberado de dejar repetidamente que la mente se te llene de fantasías que serían malas si se llevaran a la realidad. O sea que todavía estaba más severo este castigo, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué presentaban? Presentaban a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Porque había nada más traído a ella, cuando ambos eran los que merecían el castigo. ¿Y por qué la llevan a Jesús y no a la corte? Jesús no era ningún juez. ¿Por qué se la llevan a él? Vamos a Lucas 12, 13 y 14, por favor. Lucas 12, 13 y 14 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ese tipo de problemas se llevaban generalmente ante los rabinos para buscar una solución. Y en este caso, pues vemos que Jesús, con este muchacho que va a decirle que le diga al hermano que parta la herencia, Jesús se negó a esa petición de hombre, de estar actuando como árbitro en esa disputa que tenían entre la familia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué le llevan a Jesús a la mujer adúltera? Pero el motivo de estos hombres era obvio. Solo estaban usando a esta mujer para atrapar a Jesús en algo. Y lo vemos en el versículo 6, Juan 8:6. Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si Jesús hubiera ignorado la ley de Moisés, pues habría perdido credibilidad, lo hubieran atacado por eso. Y si hubiera seguido la ley de Moisés, pues también lo hubieran atacado, porque su reputación de hombre compasivo y perdonador, pues hubiera sido muy cuestionada. O sea que de todas formas lo iban a atacar, y era lo que ellos esperaban. Querían que finalmente dijera algo que lo condenara. Y parecía que ya lo habían agarrado, ¿verdad? Porque pues había dos opciones. Si estuviera de acuerdo con los que la acusaban, pues la mujer sería apedreada. Y esto pues hubiera afectado en mucho lo que Jesús venía enseñando. Como también lo habían criticado antes por comer con publicanos en casa de Mateo. O sea, nada más estaban así con la lupa viendo a ver qué hacía para de ahí criticarlo y de ahí atacarlo. Y vemos cómo lo criticaron en esa ocasión. En Mateo 9, versículos 10 y 11. Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11. Que dice, ¿qué aconteció? Voy a leer desde el 9, por favor. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores
que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sí? Mateo era un judío que los romanos habían empleado para cobrar los impuestos de la zona, y cobraba los impuestos pues, tanto a los ciudadanos y a los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos siempre tomaban una comisión de lo que cobraban, pero la mayoría como que tomaba un poquito de más y se enriquecían. Y por esta razón, pues estaban entre las personas así como que no el pueblo las quería mucho, ¿verdad? Pues así los judíos los odiaban. Tenían reputación de estafadores y de apoyar en alguna manera a los romanos, porque estaban cobrando los impuestos para el Imperio Romano. Los judíos lo sentían como si fuera un traidor a la nación judía. Y al visitar a Mateo, Jesús pues dañaba su reputación, ¿sí? Los fariseos, que siempre trataron de atraparlo y de agarrarlo, pensaron que su relación con esta gente de baja vida, como decían ellos, era una oportunidad perfecta para atacarlo. ¿Cómo está sentado con esa gente, con publicanos y con pecadores, no? Pero era nada más buscar un pretexto para atacarlo. Y también hasta lo acusaron de ser instigador de una ejecución, desafiando a Roma. En el capítulo 18 de Juan, capítulo 18, 31. Dice: entonces le dijo Pilatos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Porque cuando Roma ocupó Judea, comenzó a gobernar mediante un prefecto, y el derecho para ejecutar la pena capital fue suspendido a los judíos y entregada al gobernador romano. La pena capital la llevaba a cabo la administración romana. No les estaba permitido a los judíos dar muerte a nadie. Y sacaban otro tópico importante: cómo conciliar justicia y misericordia. Porque la ley es santa y no sabe nada de perdonar. La ley se cumple. Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice: de manera que a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era santa y expresaba la naturaleza y voluntad de Dios. Y curiosamente, el pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo, ¿sí? Somos rebeldes y no, si no, Dios dice que no haga esto, ¿por qué no? A ver, vamos a ver, sí lo hago un poco, ¿no? Si Dios me dice que no mienta, ay, bueno, pero es una mentirita chiquita, ¿no? Y somos rebeldes y muchas veces estamos infringiendo la ley, ¿sí? En lugar de prestar atención a las advertencias que Dios nos pone, ¿no? Que finalmente nos están previniendo, nos están restringiendo de acciones y de actitudes que a final de cuentas nos van a causar daño. Y Romanos 3:20, que nos dice, Romanos 3, versículo 20, dice: ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el propósito de la ley, que nos muestra dónde pecamos, nos enseña que somos pecadores y que necesitamos acudir a un Salvador porque no podemos cumplir con la ley.
Segundo, el código moral revelado en la ley nos guía a nuestra forma de vivir, conociendo cuáles son las normas que Dios quiere que sigamos, ¿sí? Hacer a la perfección lo que requiere la ley moral de Dios es imposible. No podemos, ¿sí? Y no ganamos la salvación cumpliendo la ley. Nadie excepto Cristo cumplió y puede cumplir la ley a la perfección. Nosotros no podemos, porque fallaremos en alguna cosa, aunque pequeña, y eso nos hace culpable de todos, ¿sí? Entonces, es por eso que necesitamos un Salvador que nos libre de eso. Vamos a ver Gálatas ahora, por favor, 6:12. Gálatas, mi dislexia. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Por medio de cumplir la ley, por muy bien que creamos cumplirla, nunca podremos ser aceptables delante de Dios. La ley tiene el papel importante porque nos protege del pecado, dándonos las normas de cómo debemos conducirnos, cómo debe ser nuestra conducta. Nos convence del pecado, nos damos cuenta, no, entonces no tengo que robar, ¿no? Entonces es malo robar, ¿sí? Nos da la oportunidad de darnos cuenta y de pedir perdón a Dios, ¿sí? Nos lleva a confiar en que Cristo es suficiente porque nosotros nunca vamos a poder cumplir los 10 mandamientos a la perfección. No los podemos cumplir, ¿sí? Fallamos desde el primero. Y por la ley sabemos que es imposible salvarnos. Cuando llegamos a Cristo, la ley es una guía para vivir como Dios quiere que vivamos. Porque nos dice la Biblia, el alma que peca, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 2:12. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La gente se condena no por lo que desconocen, sino por lo que conocen y qué hacen con eso que saben que está mal, ¿sí? Es cuando somos rebeldes, cuando no nos interesa lo que Dios dice y de todas formas faltamos a ello. Y aquí vemos la respuesta a través de Jesús. Romanos 8:3 dice, Romanos 8:3, porque lo que era importante para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. La condenación de Dios en contra del pecado fue derramada por completo sobre
la carne libre de pecado de Cristo. Él pagó por todas nuestras faltas. Y Romanos, pero ahora nos vamos al capítulo 3, 24 y 25, versículos 24 y 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios declara justo al pecador solo en base a lo que hizo lo que hizo Cristo, ¿sí? A su justicia perfecta. Dios puso todos esos pecados del creyente a Cristo en el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Y recibimos todos los pecadores ese regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Y la justificación es eso, es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador, a todos nosotros, al que realmente se arrepiente y realmente cree, ¿sí? Sin que tenga ninguna relación con nuestros méritos o las cosas que hagamos. Justificados, eso significa, o sea, declarados no culpables. Así como cuando en una corte el juez declara inocente a una persona acusada, pues ya es inocente y se eliminan todos los cargos que estén en su contra. Legalmente es como si esa persona nunca hubiera sido acusada. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia toda esa lista que teníamos de antecedentes penales, la limpia, ¿sí? Porque ya Jesús lo pagó. Ya Jesús hizo esa redención, ¿sí? Ya nos libró de esos pecados, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Primera de Pedro 2:4 dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No solo hemos sido declarados justos, el castigo de nuestro pecado fue pagado con la muerte de Jesús, sino que ahora además hemos tenido esa nueva vida con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo en Jesús, en este pasaje de la mujer, vemos cómo Jesús, la justicia y la misericordia armonizan. Romanos 3, versículos 26. Romanos 3, versículo 26. Voy a leer desde el 23. Desde el 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y a veces algunos pecados parecieran ser más grandes que otros y podríamos decir, ay, bueno, pero mis pecados son chiquitos. Un homicidio, pues es un pecado así como que
más grande, ¿no? Y un adulterio y la lujuria, ¿no? Pero los míos son chiquitos. Pero eso no quiere decir que no merezcamos el castigo, el que no merezcamos estar separados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Cualquier pecado nos convierte en pecadores. Una mentira te convierte en pecador, ¿sí? Y nos aparta de Dios. Por grande o pequeño que nos parezcan nuestros pecados, todos nos separan de Dios. Pero también todos pueden ser perdonados. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia toda esos antecedentes penales que teníamos. Y vamos al Salmo 85, 10. Salmo 85, versículo 10, que dice: la misericordia y verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios derramó su ira sobre Jesús para que Él derrame su gracia sobre el que cree. Jesús pagó, Jesús ya pagó. Y bueno, en el pasaje que vemos de la mujer, pues imagínate, esa mujer estaba con un terror tremendo. Y los religiosos, pues deleitándose, ¿no? A ver qué hace. Y la multitud, pues en expectativa, a ver qué dice Jesús, a ver qué va a hacer ahora. ¿Y qué pasa? Pues que Jesús no hizo nada. Versículo 6b de Juan 8, la segunda parte del versículo, que dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en el suelo con el dedo. No sabemos qué escribía en el suelo y han habido muchas especulaciones. No sabemos. Jeremías 17:13 dice, Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y Éxodo 23:1 dice, Éxodo 23, versículo 1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, ¿sí? Bueno, no sabemos qué escribía Jesús. Lo que sí sabemos es que los religiosos estaban muy sorprendidos y luego lo instigan a que conteste. Juan 8:7 dice: y como como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Era una declaración muy fuerte en lo que respecta a juzgar a otros, ¿sí? Recordemos que había dicho Jesús en contra del adulterio, no nada más que lo cometieras, sino que en tu mente también tuvieras ese pecado, ¿no? Entonces, aquí no podían acusarlo a él de que estuviera en contra de la ley, pero al decir Jesús que solo el que estuviese libre de pecado pudiera arrojar la primera piedra, destacó la importancia y la compasión y el perdón, ¿sí? Cuando vemos el pecado de otros, somos muy rápidos para juzgar. Y hacerlo equivale a así actuar como si nosotros jamás hubiéramos pecado, ¿sí? Y también traemos lo nuestro, ¿sí? Pero es Dios el que debe juzgar, no nosotros. A nosotros lo que nos toca es hacerle ver al otro el pecado para que sienta esa necesidad de un Salvador, para que voltea a Dios, a Cristo que ya pagó por nuestros pecados. Pero no nos toca a nosotros el estar juzgando, como lo estaban haciendo aquí los fariseos.
Quizá ellos pensaban que Jesús no sabía cómo responder e insistieron para querer rematarlo, mostrando así el odio que le tenían y su hipocresía tan grande. Y la respuesta de Jesús, que ellos no se la esperaban, pues los tomó por sorpresa. Con su respuesta evitaba el dilema completamente. No estaba ni rompiendo la ley, ni tampoco instigaba una ejecución. Jesús conocía perfectamente la ley y sabía que los testigos deberían ser los primeros, en este caso, en arrojar piedras. En Deuteronomio 13:9 dice, Deuteronomio 13, versículo 9 dice, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero contra él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Y ahí mismo en Deuteronomio 17:7 dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. A ver, ¿y eran ellos también culpables de adulterio? Porque si lo eran, pues también serían ejecutados. Y no era que Jesús estuviera minimizando el cargo que le estaban haciendo a la mujer, ni estaba violando ninguna ley, pero delataba que los acusadores no tenían ninguna autoridad de ser jueces y verdugos. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de un animal era importante, pero aún en el Antiguo Testamento, Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Cada día echar a un lado nuestros deseos egoístas, nuestras cosas que queremos hacer a nuestra manera y realmente seguirle, poniendo toda nuestra energía y nuestra disposición en Él y confiando en su dirección y confiando en que su dirección es la mejor para nosotros, no lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Ahora vemos la acusación, la vimos en el versículo 9, la primera parte de Juan 8:9. Juan, capítulo 8, versículo 9, la primera parte, dice, Juan capítulo 8, perdón, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Acusados por su conciencia. La acusación que Jesús les hacía era fuerte, era devastadora y nadie podía ignorarla, pues su conciencia los estaba acusando y empezaron a salir. Los más viejos primero, pues que recordaban más pecados en su vida o a lo mejor también tenían más conciencia de pecado. Y así vemos cómo los que habían venido para avergonzar a Jesús, pues ellos salieron avergonzados. Y los que habían venido para condenar, pues salieron condenados. Pero lamentablemente esta culpabilidad no los llevó a un arrepentimiento, sino al contrario, a que tuvieran un rechazo mayor y un endurecimiento de corazón mayor, ¿sí? Y vemos el perdón de Jesús para con la mujer. Juan
8, versículo 9b, la segunda parte, al 11. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto sus pecados, ¿sí? Le dijo que abandonara esa vida de pecado. Le está diciendo: no pequéis más. Abandona tu vida de pecado. Jesús igualmente está dispuesto a perdonar cualquier pecado que tengamos en nuestra vida cuando lo confesamos y cuando tenemos un arrepentimiento sincero, ¿sí? Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de corazón, ¿sí? Con la ayuda de Dios podemos poner fin a todas esas malas obras, malos pensamientos que podamos tener, ¿sí? Y bueno, aquí vemos cómo ahí estaban la mujer en pie y Jesús agachado. No sabemos si la multitud se había ido también junto con los religiosos que habían salido, ahora sí que con la cola entre las patas, muy despichaditos. Pero en el centro de la historia es Jesús y la mujer. Por primera vez aquí, Jesús, alguien se está dirigiendo a la mujer, y es Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús usa el término mujer, no lo está haciendo de ninguna manera de una forma despectiva, porque vemos cómo también usa ese mismo término en Juan 2:4. En Juan 2:4, cuando están Jesús y su madre en las bodas de Canaán y se acaba el vino, y como dice Juan 2:4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y vemos también en Juan 4:21. Aquí vemos cómo está hablando con la mujer samaritana en el pozo y también usa ese mismo término. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y en Juan 20:13, también aquí donde Jesús aparece a María Magdalena y también usa el término de mujer. Y le dijeron, y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Sí? No hay ninguna manera que suene como despectiva al referirse a ella de esa manera. Y no había nadie ya que condenara a la mujer adúltera. Y lo que hace Jesús es perdonarla. Mateo 9:6. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Sí, Jesús tiene toda la potestad de perdonar pecados, así como de sanar, como lo hizo en este pasaje con el paralítico, ¿sí? En Mateo 9:6. El hecho de que Jesús perdonara a la mujer adúltera no era que le estuviera dando licencia para continuar pecando, pues él fue bien específico cuando le dijo que no lo hiciera más. Romanos 6:1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, Dios nos perdona, pero esto no quiere decir que podamos estar pecando tanto como queramos, en ninguna manera, como dice aquí Pablo, ¿no? Esa actitud de planear seguir pecando, ay, al cabo Dios me perdona. No quiere decir que no estamos entendiendo realmente la seriedad del pecado. El perdón de Dios no quiere decir que se convierta en menos serio el pecado. Por el contrario, la muerte de su Hijo por el pecado nos muestra cuán serio es. Ujú. Y Jesús pagó con su vida nuestro perdón. La misericordia de Dios y su gran amor no es una excusa para que llevemos una vida de caer constantemente en el pecado, sí, de hacerlo conscientemente, no teniendo cuidado de no caer y no pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza para cuando se presente la tentación no caer en los pecados, ¿sí? Que se nos presenta constantemente la tentación a mentir, a dar un falso testimonio, a tener resentimientos contra alguien, tantas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Y bueno, esta historia nos muestra un cuadro precioso de Jesús, de su sabiduría y de su destreza y su misericordia. Y pues gracias a Dios por perseverar, por preservar esta historia para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Y es una historia que aunque la vemos, como dijimos al principio, como que no embona, tiene mucha enseñanza y nos muestra realmente una vez más pues ese amor y esa misericordia de Dios. Entonces, pues voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia al enviar a tu Hijo a pagar por ellos. Queremos, Señor, decirte que nos arrepentimos de todas nuestras faltas y pedirte que nos hagas nuevas criaturas. Que tu Espíritu Santo en nuestra vida nos dé el poder para hacer siempre tu voluntad. Queremos agradarte con nuestra vida, con nuestros pensamientos, que estos siempre vayan acordes a ti. Gracias, Padre, por poder tener una relación personal y profunda contigo cada día. Gracias por poder tener la bendición de comunicarnos contigo a través de la oración. Y gracias, Señor, por escucharnos siempre y tener una respuesta a nuestras oraciones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.